Quiero empezar con esta escena de los videos del Libro de Mormón, donde se nos muestra a un anciano Jacob entregándole las planchas menores de Nefi a su hijo Enos. Recordemos que las planchas menores de Nefi tenían el propósito especial de que se grabara en ellas una relación del ministerio del pueblo de Nefi, así como también las predicaciones que fuesen sagradas o revelaciones que fuesen grandes o profecías, y se entregaban de generación en generación. Jacob las había recibido de Nefi y ahora es el turno de Enos. Y en esta escena podemos ver la cara de preocupación de Enos al momento de recibirlas, ya que siente el peso de esa responsabilidad. Aunque esta escena no está en las escrituras, sí nos sirve para darnos un contexto de lo que posiblemente motivó a Enos a buscar de Dios en aquella extraordinaria oración. Ahora, si revisamos en el libro de Enos, leeremos lo siguiente. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar, en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre. Vamos a enfatizar en lo que nos describe como una lucha que tuvo ante Dios, porque más allá de que la preocupación que él sentía fuese o no por recibir las planchas menores de Nefi, lo que sí nos da a entender las escrituras es que en ese momento de su vida había algo que no lo dejaba sentir el gozo de los santos y le preocupaba cómo eso le podría afectar para recibir la vida eterna. Para comprender mejor lo que significa el gozo de los santos, veamos lo que enseñó el elder Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Hay mucho que aprender de la experiencia de Enos, pero lo que hoy se destaca en mi mente es el recuerdo que Enos tenía de su padre hablando del gozo de los santos. En la conferencia de hace 3 años, el presidente Russell M. Nelson habló sobre el gozo. Entre otras cosas dijo, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Los santos son aquellos que han entrado en el convenio del Evangelio por medio del bautismo y se esfuerzan por seguir a Cristo como sus discípulos. Por lo tanto, el gozo de los santos denota el gozo de llegar a ser semejantes a Cristo. Entonces tenemos esta maravillosa promesa que podemos sentir gozo en esta vida sin importar la circunstancia en la que nos encontramos, gozo que es esencial para nuestra supervivencia espiritual. Pero si reflexionamos en ello, así como lo hizo Enos, puede que notemos que nuestra vida no siempre ha estado llena de gozo. Así como Enos, podríamos reflexionar en aquellas cosas que no nos han permitido recibir continuamente esa bendición. Si dejamos que esa inquietud penetre profundamente en nuestro corazón, entonces estaremos listos, así como Enos, para luchar ante Dios. En las Escrituras encontramos varias referencias de profetas que lucharon ante Dios, como Jacob en el Antiguo Testamento, quien luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Jacob se negaba a dejar ir a aquel varón a menos que lo bendijera. Como resultado de aquel encuentro, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. En el libro de Mormón leemos la experiencia de Alma Hijo. Fue a predicar a la ciudad de Amonía, de cuyos habitantes Satanás se había apoderado de sus corazones. No obstante, Alma se esforzó mucho en el espíritu, bregando con Dios en ferviente oración para que derramara su espíritu sobre el pueblo que se hallaba en la ciudad, y que también le concediera bautizarlos para arrepentimiento. Pero a pesar de su esfuerzo, fue ultrajado y escupido y echado de la ciudad. Y aconteció que mientras viajaba, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía,
Sucedió que mientras agobiaba Alma esta aflicción, he aquí, se le apareció un ángel del Señor, diciendo, Bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. José Smith es otro ejemplo. Luego de meditar profundamente por el bienestar de su alma, se retiró a un bosque para orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejerció una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente, en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. De estas cuatro experiencias podemos comprender mejor lo que significa luchar con Dios o ante Dios, que es totalmente diferente a luchar en contra de Dios. La primera clave está en el nombre nuevo que se le dio a Jacob, ya que Israel significa Él persevera con Dios. Y es que en todos los casos ellos se negaron a dejar de recurrir a Dios, aunque estuvieran a punto de sufrir una destrucción repentina, lo que sin duda es una gran demostración de fe. Segundo, la oración fue el escenario donde se libraron estas luchas, y no se trataron de oraciones comunes, sino por el contrario, fueron extraordinarias, personales, con verdadera intención, oraciones que llegaron a los cielos y que nos sirve para evaluarnos sobre qué tan fervientes son mis oraciones personales. Tercero, luego de esta lucha recibieron bendiciones muy especiales. Jacob sintió librada su alma. Enos recibió el perdón de sus pecados y su culpa fue expurgada. Alma recibió razones para regocijarse en medio de sus aflicciones. Y José Smith recibió la visita de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo en una gloriosa visión. Nosotros podremos recibir muchas bendiciones en el transcurso de nuestras vidas, pero para recibir aquellas que son realmente especiales, debemos estar dispuestos a tener una lucha ante Dios. Requerirá oraciones fervientes, incluso ayuno, pero sobre todo ser perseverantes. Queridos hermanos, si hay algo en nuestras vidas que en este momento nos está impidiendo acceder a las bendiciones de los cielos, les comparto estas palabras del elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Hermanos, si ustedes están teniendo dificultades para controlar lo que ven, lo que escuchan o lo que dicen o hacen, les pido que oren a su Padre Celestial para que los ayude. Oren a Él como lo hizo Enos, quien luchó con Dios y con el Espíritu. Luchen como lo hizo Jacob con el ángel, negándose a dejarlo hasta que recibiera una bendición. Hablen con su mamá y su papá, hablen con su obispo. Busquen la mejor ayuda posible de entre las buenas personas que les rodean. Eviten a toda costa a los que quieran tentarlos, debilitarlos o perpetuar el problema. Si esta noche hay alguno que se sienta que no es totalmente digno, puede hacerse digno mediante el arrepentimiento y la expiación del Señor Jesucristo. El Salvador lloró, sangró y murió por ustedes. Él ha dado todo por la felicidad y la salvación de ustedes. De seguro no va a negarle su ayuda ahora. Hermanos, yo sé que cuando recurrimos ante Dios con ferviente oración, recibimos ese consuelo del Santo Espíritu, que somos realmente sanados y lo más especial es que sentimos el amor del Salvador y su expiación. Espero que este mensaje les ayude en el análisis de la lección del manual de Ven Sígueme para uso individual y familiar de este domingo. Que el Padre Celestial les bendiga y les protege sus hogares hasta que podamos volver a vernos. En el nombre de Jesucristo, amén.